Bien, queridos hermanos, amigos en Cristo que nos acompañan, es un placer saber que nos siguen acompañando a estas lecciones de cómo aprender lo básico del idioma del Nuevo Testamento, de lo que es el griego koiné. Y ahora vamos a hablar de un aspecto que es realmente importante para cada uno de nosotros y que en ocasiones desconocemos porque lo que vamos a hablar hoy que es el verbo. El verbo griego presenta una gran importancia y se diferencia mucho de lo que es el español, de lo que es el inglés. Realmente presenta conceptos nuevos a los cuales tenemos que estarnos acostumbrados si queremos tener un entendimiento correcto, una interpretación correcta de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a exponerlo aquí, tómense su tiempo, léanlo y vean las ocasiones que sea necesaria este video porque los conceptos realmente son nuevos y se los vamos a mencionar para que los vayamos aprendiendo juntos. Fíjense, aquí hacemos la primera pregunta, vamos a iniciar a la introducción a los verbos griegos y realmente nos hacemos una pregunta, ¿qué es un verbo? Y mencionamos que el verbo es una de las partes más importantes de la oración en el idioma griego. Lo que nos permite profundizar es la expresión de la acción bíblica donde sucede la acción. Dios al transmitirnos su pensamiento, su idea de hacer algo, está involucrada lo que es nuestra persona y realmente Dios sabe que podemos hacerlo, por eso nos pide cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios dice que seamos santos porque nuestro Dios es santo. Él está apelando, Él está motivándonos a una acción que realmente podemos hacerla, pero que tan solo depende de nuestra actitud, depende de nuestro convencimiento sobre de quién es el que pide la acción a realizar. Entonces podemos hacerlo y realmente el verbo que representa la acción eh, demuestra cosas importantes en las cuales el idioma inglés o el idioma español, como se los había dicho, muestran una limitación o no contemplan, no abarcan la totalidad que el verbo en el idioma griego tiene. Y uno de estos es, déjenme leerles lo que dice aquí, ustedes lo pueden ver. Hablando del verbo, dice, es la parte de la oración que asigna esencia, existencia o acción. Siempre con la expresión de tiempo, son aspectos que son nuevos para nosotros, pero nos vamos a familiarizar. Fíjense, lo que es el tiempo lo vamos a explicar plenamente, lo que es la persona, lo que es el voz, lo que es la voz y lo que es el modo. Son aspectos nuevos, pero no se preocupen porque los vamos a compartir en su totalidad. Entonces, continuamos con esta clase y aunque aspectos como lo que es, fíjense aquí el tiempo, lo que es la persona, lo que es la voz, perdón, y lo que es el modo, que vamos a ir explicando en su tiempo de cada una de las cosas. Queremos mencionarlas porque el verbo en griego impacta tanto de en qué tiempo, no es como nuestro español o nuestro inglés en que decimos, bueno, el tiempo es futuro, va a pasar en el futuro, solamente eso, sino realmente implica un aspecto más importante y lo vamos a mencionar a su debido tiempo. Seguimos leyendo aquí, dice, en la gramática griega, fíjense lo que dice, el verbo muestra completamente quién hace la acción, o sea, el sujeto. Si esta acción es un mandato o una sugerencia, si la acción es real o posible. Si la acción es un mandato o una sugerencia, muchas veces está catalogada por lo que es el modo. Y si es una acción realmente posible, también nos lo va a indicar. Y eso vamos a hablar en su detalle grandemente en todos y cada uno de los aspectos que involucran el verbo eh, griego, porque realmente es
es la base. Los sujetos es importante, las partes gramaticales del verbo es importante en la oración, pero hemos notado que el verbo expresa realmente lo que es la, la idea central de cada oración que Dios nos quiere transmitir a nuestros corazones. Así es que lo vamos a ir explicando en su debido tiempo. En la gramática griega, el tiempo del verbo contiene una gran carga exegética, así le hemos llamado, gran carga exegética. ¿Qué quiere decir esto? Que nos brinda una información tan completa para poder entender plenamente lo que Dios nos está pidiendo. No nos está pidiendo nada más de que, por decirlo lo que dice la Biblia, que seamos creyentes, sino lo vamos a analizar, que quiere que creamos en Él, pero no una forma como una acción que queremos hoy y ya mañana ya tal vez no, o no vivamos como nos los demanda la escritura, sino que realmente sea más allá, sea una acción continua, y lo vamos a explicar en su caso. Dice, en la gramática griega el tiempo del verbo contiene una gran carga exegética, ya lo habíamos mencionado, no se enfoca solamente cuando ocurre la acción. No nos importa nada más si es presente, si es pasado, si es futuro. Ese es el primer aspecto. Perdón, ese es el segundo aspecto. El primero es la característica importante del verbo es cómo se desarrolla la acción. Y aquí lo dice. Esta, o sea, el tiempo no es la característica más importante. Esto es tan solo la segunda característica. Lo más importante es saber cómo se desarrolla la acción. Y aquí es donde vamos a entrar al aspecto más importante del verbo. Fíjense, la acción del verbo se puede clasificar en acción continua, es algo que debemos realizar continuamente. Por ejemplo, hablando de la santidad, nuestra santidad que vivimos de creencia a Dios debe ser continua, debe ser constante. No habla de la Biblia de que si creemos ya obtuvimos todo, la revelación de Dios, sino que habla de que tiene que ser continua, debe ser constante. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que vivamos en santidad, que traigamos frutos, que brillemos como la luz del mundo, muchos aspectos, pero en una forma constante, en una forma continua. Esa es la forma en la que nosotros hemos de impactar al mundo, en la que Dios ha de impactar a aquellos que no creen en su nombre. Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, también la acción se cataloga como una acción completa. Fíjense aquí, una acción completa. Puede ser una acción completa en el pasado. Por ejemplo, cuando dice Pablo que predicamos a Jesucristo y predicamos a este crucificado, la palabra crucificado es estar en un tiempo perfecto, que es una acción completa en el pasado, que lo que nos está diciendo es que es una acción que fue continua en el pasado, pero que ya fue completada, pero los beneficios de esa acción de que Cristo fue crucificado nos sigue brindando los grandes beneficios. ¿Y cuál es el grande beneficio? Que nos podemos acercar a Dios completamente. Y también hay una acción que se le cataloga que es como no definida, pero no es porque sea la más importante, no habla de eso, sino que se refiere a no definida porque tan simplemente menciona de que la acción sucedió, se dio y tenemos que ponerle importancia al contexto de lo que la escritura nos está mencionando, porque realmente Dios no solo se revela en una palabra, en una frase, en un verso, en un versículo de la Biblia, sino es en el contexto general, en la idea general, y cuando leemos el mensaje o entendemos el mensaje de Dios plenamente, podemos responder óptimamente como Dios nos pide. Fíjense, vamos a hablar ahora aquí con respecto a los términos de cada uno de los aspectos importantes de los verbos y son términos tal vez desconocidos, tal vez nuevos para nosotros, pero no importa porque les vamos a ir dando el énfasis tan grande porque
nos hemos dado cuenta de que son aspectos que hablan mucho dentro de la oración en griego. Entonces, si hablan o representan un mensaje muy importante, por ejemplo, en este caso en la voz, tenemos que mencionar cuál es la voz. Fíjense, aquí dice, la voz es la calidad que tienen los verbos griegos, es la particularidad que tienen los verbos griegos. Dice, expresando cómo se relacionan el sujeto, relacionan al sujeto con la acción. Déjenme hablarles brevemente de que hay tres voces aquí los tenemos. Letra A, tenemos la voz activa. ¿Y cuál es la voz activa? Como relación, ¿se acuerdan? Relación al sujeto con la acción. En pocas palabras nos está diciendo quién es el que hace la acción. Fíjense, son conceptos tan importantes, por ejemplo, que Dios expresa en su palabra, donde Dios nos invita a que, por ejemplo, en el caso del sujeto que somos nosotros, seamos lo que hagamos la acción. Cuando dice que creamos en el Señor Jesucristo, nosotros y seremos salvos nosotros y nuestra casa, quienes tienen que hacer la acción somos nosotros, no es Él. Cuando somos salvos por la gracia de Jesucristo, recibimos entonces la acción. Esa es otra voz. Pero vamos a hablar. Cuando es la voz activa, describe al sujeto realizando la acción, que es la mayor parte de nosotros, de creer, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes lo tienen que buscar? Nosotros, está en voz activa. Nosotros somos el sujeto. Pero, por ejemplo, cuando es respecto a la salvación, cae en esta categoría. Cuando dice voz pasiva, ¿qué es la voz pasiva? Describe al sujeto que recibe la acción. Por ejemplo, cuando digo yo, fui bañado, yo no hice nada para ser limpio o para estar limpio, sino que alguien más hizo toda la acción para brindarme esa limpieza. Y cuando la Biblia menciona acerca de la salvación, por ejemplo, siempre está referido en voz pasiva porque nosotros recibimos todos los beneficios. ¿Quién fue el que fue a morir en la cruz? Jesucristo. Entonces, pero nosotros recibimos toda la acción, todo el beneficio, porque esa acción está en voz pasiva. Cuando dice fuimos salvos, hemos sido salvos, o sea, recibimos la acción de la salvación. Y yo sé que con la práctica, con el desarrollo de cómo está la escritura, vamos a tener mayor luz, mayor claridad, pero empecemos con este concepto. Voz activa, el sujeto tiene que hacer la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y fíjense, también hay en griego hay una voz que se le conoce como voz media. Ya lo habíamos mencionado en el idioma hebreo, cuando habla de una voz reflexiva, de lo que es la voz hitpael, que describe al sujeto que hace la acción. Fíjese lo que dice, describe al sujeto que realiza la acción, pero también el énfasis en recibir los resultados de dicha acción. O sea, por ejemplo, una oración en voz media sería yo me bañé, que estoy diciendo que yo hice la acción al bañarme, pero que también estoy recibiendo los beneficios digamos, de ahora estar limpio porque la acción que hice anteriormente de bañarme, entonces ahora ya estoy limpio. Entonces son conceptos que vamos a ir entendiendo, los vamos a ir explicando en la escritura, pero es cuestión de que ustedes se vayan relacionando, que existen tres voces: activa, pasiva y media. En español realmente nunca le hemos puesto énfasis, en inglés tampoco lo hemos hecho, entonces ahora es necesario que lo vayamos haciendo y vamos a ir aprendiendo cómo la voz se clasifica en los verbos en el idioma griego. Y para empezar vamos a ver que hay tres voces: activa, pasiva y voz media. Otro concepto que también es nuevo, que también es diferente, es el modo.
Y el modo aquí lo dice bien. Fíjense, lean con cuidado lo que dice. ¿Qué es el modo? Modo es la cualidad que es la cualidad, la característica que tienen los verbos griegos. Acuérdense, estamos hablando en nuestro tema. Lo que nos compete en este video es hablar sobre los beneficios que el verbo griego nos brinda para poder entender con plenitud lo que es la palabra de Dios. Y cuando veamos dicho que los verbos contienen una gran carga exegética, es de que un verbo en sí, cuando vemos la voz, el modo, la persona, el tiempo, todo eso, nos brinda una información tan inmensa que en la cual no está traducido en nuestro lenguaje en español, en inglés, la Biblia, pero cuando lo leemos en griego lo podemos leer y podemos ver la grandeza de Dios, como Él se expresa de una forma en que nos comunica su sentir con respecto a la relación que Él quiere que guardemos nosotros con Él. Y fíjense, el modo es la característica que tienen los verbos de relacionar. Relacionan la acción del verbo con la realidad, o sea, con la posibilidad. Puede ser o no puede ser. Fíjense. Y hay tres modos que existen en los verbos en griego. El primero de ellos es modo indicativo. El modo indicativo dice es el único modo que expresa certeza. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona de que Cristo volverá por su iglesia, está escrito en un modo indicativo, o sea, de que es una certeza. Hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿cómo sabes tú de que ahora ya has aceptado a Cristo? ¿Y cómo sabes de que Él volverá por ustedes? Nos preguntaron una persona incrédula. Bien, pues la certeza de que Cristo volverá por su iglesia es de que, en primera parte, es de que cuando expresa este pensamiento Dios en su palabra, el verbo está en un modo indicativo, o sea que nos está diciendo que hay una certeza. Y luego, además de toda esta grandeza, el contexto de lo que es el segundo regreso de Cristo por su iglesia es de que nos dice en Efesios de que el Espíritu Santo ha sido las arras, ha sido el down payment, ha sido el pago anticipado, está con nosotros como certeza de que Cristo volverá por su iglesia. Entonces, Él no está dejando 100 pesos, 100 dólares, no, es alguien de valor, de gran valor, de gran importancia, como lo es Dios mismo, como lo es Dios Espíritu Santo. Entonces, Él no está dejando en garantía cualquier cosa, está dejando nada más, nada menos que al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo. Entonces, eso nos confirma de que es una certeza de que Dios volverá por nosotros. Seguimos hablando del modo. Y el modo de certeza, habíamos dicho, es el modo indicativo. También existe el modo subjuntivo. El modo subjuntivo dice es un modo con posibilidades sobre ciertas condiciones ciertas condiciones previas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser posible o no puede ser posible. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios? Porque los corintios tenían un problema y entonces les decía, bueno, pues cuando venga lo perfecto, entonces lo que ha sido en parte dejará de ser y será la grandeza. Entonces, cuando dice ahí en su palabra, cuando venga lo perfecto, está escrito en un modo subjuntivo. ¿Qué quiere decir? Que puede venir la madurez o no puede venir la madurez. Y eso depende de quién, de los que hacemos la acción, que somos nosotros. Si nosotros hacemos la acción de obedecer a Dios, de sujetarnos, de leer su palabra, de temer su nombre, de vivir en santidad, claro que la madurez va a venir, la madurez espiritual. Pero si no leemos, si no le prestamos atención a lo que Dios nos pide, vivimos desordenadamente con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Esperamos a que algo se dé en nuestra vida, hablando particularmente de la madurez espiritual. Por supuesto que nunca va a venir, no se va a dar, no porque Dios no lo quiera,
sino porque Él hizo todo para que nosotros vivamos en libertad cuando Cristo murió por nosotros. Pero simplemente con nuestra forma de vivir es como nosotros no queremos obedecer, no nos satisface lo que Dios dice, no nos gusta de que vivamos, tengamos que vivir honestamente, no nos importa el hecho de que tenemos que vivir sin una vida de mentira. Entonces, depende la acción que sea algo posible que se dé o no se dé, depende de nuestras condiciones, depende de lo que nosotros queramos. Decimos, por ejemplo, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y se va a manifestar. Pero hay gente que no le interesa, que vive libre, vive en pecado sin importarle las consecuencias, y obviamente esas condiciones no se van a dar. Y continuamos y lo vamos a explicar estos conceptos de modo indicativo, modo subjuntivo, con ejemplos de lo que la Biblia expresa, cómo se refiere, y veamos, vamos a ver cómo tiene gran importancia todo y cada uno de los aspectos. El modo indicativo es el tercero de los modos. ¿Y qué es el modo imperativo? El que propone la acción posible. Dice, apela a la voluntad de nosotros de hacer lo correcto. Muchos eh, eruditos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, dicen, bueno, es que el modo imperativo es un mandato, es una orden. Pero realmente lo que yo he estudiado y lo que he aprendido tanto del idioma hebreo como del idioma griego, el modo imperativo no es haces esto porque yo lo digo y se acabó. No, es algo que Dios nos invita a hacer. Sabe que hay posibilidad, pero más que un mandato es como una proposición, es una... No se escucha mal si digo esto, es una sugerencia que Dios quiere. Si ustedes leen Deuteronomio 28, 29, Dios le dice a Israel, van a entrar a la tierra prometida, yo he puesto la vida delante de ustedes, y si no hacen mi voluntad, he puesto la muerte. Yo les sugiero que sigan la vida para que vivan. No está diciendo van a hacer mi voluntad, esto es imperativo, esta es una orden, quieran o no van a hacer mi voluntad. No, en toda la vida vemos expresado que Dios está pidiéndonos, vuelve a mí Israel, los profetas, Isaías, todos y cada uno de ellos es, vuelve a mí, el profeta Sofonías, el profeta Habacuc, el profeta Oseas, todos y cada uno de ellos está diciendo, vuelve a mí, arrepiéntete. ¿Por qué dice eso? Dios, arrepiéntete, porque está dependiendo de la voluntad del pueblo de él. Y no se arrepintieron porque la gente, los judíos, no quisieron arrepentirse. No porque Dios no haya querido, no porque Dios no se los haya pedido. Si vemos en su palabra cosas tan grandes y hermosas que hizo Dios, no inclusive mandó a morir en la cruz a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, porque su amor es inmenso y los que le vamos a responder vamos a tener una recompensa. Pero ¿qué hay de aquellos que no le van a responder? También tendrán una cuestión opuesta a la recompensa que hemos de obtener los que hemos seguido a Dios, y no porque sea así por lo que nosotros como cristianos deseamos, no, es por lo que Dios dice en su palabra. Entonces el modo imperativo es como una apelación. Apelación es como decir, hey, haz lo bueno, por qué te conviene que hagas esto? Es como si, y léanlo en la palabra, como Dios en ocasiones es como si estuviera rogándonos a hacer la acción, porque Él sabe las consecuencias que nos va a llevar si seguimos viviendo una vida desordenada, una vida de pecado. Pero también Él sabe que si llevamos una vida de santidad, las consecuencias, las bendiciones van a ser grandes. Continuamos. Y todo cuando leamos ejemplos de cada uno de los modos, se van a dar cuenta cómo cambia mucho lo que es la interpretación de la palabra, de lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo. Continuamos con las personas. Hablando de las personas,
muchas veces han escuchado primera persona singular, segunda persona singular o tercera. Nada más hay tres personas. Hay tres personas. Primera, segunda y tercera en singular y primera, segunda y tercera en plural. Pero vamos a explicar qué es lo que es primera persona. Primera persona es cuando la primera persona es la que está hablando. Ejemplos de primera persona, por ejemplo, aquí está la palabra yo. Esta es primera persona en singular y la primera persona en plural sería nosotros cuando es una persona o más. Segunda persona es a la persona a quien se está hablando. En este caso, tú es la persona del singular, segunda persona del singular, y segunda persona del plural sería ustedes. La tercera persona del singular es a la persona de quien se está hablando. Por ejemplo, de él, de ella. ¿Y cuál es la tercera persona en plural? Cuando nos incluimos nosotros. Entonces, es la palabra, perdón, es la palabra ellos. Entonces, ellos, ellas es la tercera persona en plural. Nada más hay singular o plural. Primera, segunda y tercera persona. Ahora, con respecto al número es algo muy importante porque número es con respecto a la cantidad de personas que estamos hablando. Cuando nos referimos número en el aspecto gramatical, nada más existen dos términos. Como dice aquí, tanto el inglés como el griego o el español se distinguen nada más entre singular, fíjense, yo, tú, él, ella, eso, y también o el singular o el plural. El plural es nosotros, ustedes o ellos. Entonces, son aspectos que van siendo algo nuevos para nosotros y quiero invitarlos a que los estudiemos, a que los analicemos profundamente porque la palabra de Dios está escrita en un idioma donde se tenía que incluir conocimiento de lo que es la voz, de lo que es el modo, de lo que es la persona, lo que es el número, porque son unas riquezas tan grandes. Y es a lo que les queremos hacer. No es por decir, mire, ustedes tienen que aprender esto porque yo lo sé, así lo dice. Ustedes los van a... Lo que quiero es que ustedes lo comprueben por su propia posibilidad, que nadie les diga que es así, sino que ustedes puedan discernirlo porque es palabra de Dios, es hermosa palabra de Dios. Así es que continuamos con la próxima lección hablando de una vez más de lo que es la gran importancia de de los verbos en griego. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.